inicio a la sesión de el mes de abril, que se titula Vacunas en situaciones especiales, y quiero agradecer que haya aceptado la invitación al doctor Marco Villanueva Reza. Él es médico internista, egresado del Hospital Médica Sur y especialista en infectología, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y actualmente se encuentra como médico adscrito al servicio de infectología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y pues agradecemos el día de hoy su tiempo y pues adelante Marco, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. La verdad es que emocionado de presentar este tema. Am, Vacunas en situaciones especiales. Está padrísimo. La verdad es que hay mucho de qué hablar y creo que una situación especial es, ¿y dónde estoy? ¿Por qué no? Aquí estamos. Hay demasiado de qué hablar aquí. O sea, puede ser desde abordar por qué la gente no se quiere vacunar, a eventos adversos, a nuevas vacunas, y justo quiero tocar un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, existen múltiples tipos de vacuna, esto ya lo sabemos, existen vivas atenuadas, inactivadas, vectores virales, mRNA, que son las como clases novedosas, ¿no? Subunidades y aparte toxoides. Pero creo que algo donde podemos empezar a darnos cuenta es que la cantidad de vacuna que se está aplicando empieza a variar de país a país. Hay países que tienen que más presupuestos y están vacunando más y hay otros países que no tienen esta misma posibilidad. Entonces, justo es una de las situaciones que más adelante vamos a tocar. ¿Y por qué es importante? Ya se nos ha puesto como meta en el 2030 tener una estrategia mucho más global, mucho más de equidad de vacunación. Nada más para dar unos números, como de introducción, en el 2022, 14.3 niños no recibieron su primera vacuna de DTP. Ok. Y la mayoría fueron en países de pequeños a medianos ingresos. O sea, empezamos a ver esta susceptibilidad yendo por países. Ahora, otro número que debería de asustarnos un poco es que global se calcula que cerca del 80% de los niños o menores de 12 años no tienen vacuna de sarampión, no tienen ni siquiera la primera dosis. Entonces, yo sé que hay muchas cosas, espero que más adelante vayamos metiéndonos en por qué esto está sucediendo. Entonces, esto se llama como un marco de problemas, ¿no? Entonces, vamos a hacer, el problema actual es que hay múltiples situaciones que llevan a una disminución del porcentaje. En lugar de dar soluciones, me gustaría dar más problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que están llevando a eso? Tenemos un desconocimiento del calendario, tenemos falta de oportunidades, no los estamos invitando, no se quieren vacunar, no hay promoción adecuada, hay poco acceso, hay miedo a los eventos adversos, hay nuevas enfermedades que a lo mejor no tienen vacuna, las vacunas se están desarrollando, y hay población que a nosotros, incluso como médicos, de repente tenemos la duda de, ¿le toca vacuna, no le toca vacuna? ¿Cuándo lo puedo vacunar? ¿Cuándo sería el mejor momento para vacunar? ¿No? Y finalmente podemos ver árboles así. O sea, podemos ver un esquema que se ve muy completo, muy adecuado y bien disfrazado, que es una torre telefónica. Y esas son fotografías de alguien llamado Robert Bolt, que se dedica a fotografiar árboles, que son antenas telefónicas en forma de árboles. O podemos ver una que evidentemente se le echó ganas, pero no va por buen camino, ¿verdad? Entonces tenemos y sabemos el riesgo de no vacunarse. O sea, no me vacuno y estamos ante un brote, tengo 35 veces más riesgo de sarampión o 6 veces más riesgo de bordetela. Entonces, y esto hace un poquito como énfasis en lo que está sucediendo ahorita en sarampión del mundo. Entonces, me gustaría empezar con los primeros dos problemas. Desconocimiento del calendario y falta de oportunidades. No estamos invitando, no hay promoción adecuada. Entonces, todo esto, desconocimiento de cartilla de vacunación, pues mira, muchos, y no solo digo médicos, sino también de personal de salud, no sabe que están disponibles. Y aparte, estas no están actualizadas. Por parte médica desconocemos el paciente ya es candidato a una sincitial respiratoria, a cuándo le toca su neumococo, qué onda con lo de COVID-19 y los boosters. Por parte de salud, no hay una muy buena promoción. Finalmente, no hay un registro digital que lo facilite. Entonces, y el por último, el paciente no se está involucrando en su vacunación. O sea, es raro el paciente que te está mandando un mensaje, te está diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo me toca mi vacuna? ¿Qué hago con mi vacuna? ¿Cuándo me toca la próxima dosis? Oye, estoy revisando aquí en mi carnet. Digo, sería padrísimo que un paciente te dijera, oye, ya revisé aquí en mi carnet, no encuentro mi vacuna. ¿Qué hago con esto, no? Entonces,
Esta es la cartilla del CDC, salió en el 2024, sí, sí incluye sincitial respiratorio, zóster, papiloma humano, COVID-19 y Mpox. Está bastante actualizada y aparte hay una segunda parte que incluye a quién, cómo, cuándo de las inmunosupresiones, quién, cómo, cuándo en situaciones especiales, quién, cómo y cuándo en el catch-up, y todas esas situaciones. Ahora, si nos vamos a la mexicana, y esto simplemente es una comparación, no estoy diciendo que esté mal, de hecho hay cosas buenas de esta, am, pero hay cosas muy malas. Unos, no está actualizada desde el 2015, no incluye las vacunas actuales. Y estas son las últimas frases que nos han dicho los pacientes. Las pierden, las olvidan, las tiene el expareja, exnovio, ex esposo, ex algo, ¿no? O sea, no saben dónde está su cartilla de vacunación. Entonces, no saben qué vacunas tienen los pacientes y no hay forma de recuperar ese registro. Entonces, estamos ante la duda de, ¿tendrá esquema completo? ¿No lo tendrá? ¿Cómo le puedo hacer? Y la otra es, ¿cuándo acuden a consulta con nosotros? Muchas veces el paciente que acude a un hospital de tercer nivel no vive en la Ciudad de México. Muchas veces viene de provincia de tal forma que pues la olvida, se le olvida, la deja para la siguiente. Y es una oportunidad que nosotros también, como decimos, lo mando a vacunar, no le mando a vacunar, no se acuerda que le toca. Em, Nada más como dos ejemplos que encontré que se me hicieron medio simpáticos. Los turcos, médicos familiares y médicos internistas, están muy acostumbrados a enviar siempre a influenza y neumococo. Ellos envían 80%, le dicen, vacúnate neumococo, influenza, ¿le toca o no le toca? Pero casi, casi, casi los envían año con año. Ve y mejor que te digan si te toca o no te toca. Y el 94% de los médicos involucrados en envío a vacunación solo enviaban a vacunación casi casi con la bendición de por favor ve y vacúnate y ojalá que te digan que te toca porque yo no te puedo decir que te toca. No estoy seguro que te toca y prefiero no equivocarme. Y mejor solo vea que te vacunen. Ojalá te pongan algo. Bueno, cambiemos de lado del mundo. En Estados Unidos, en California, en las clínicas de diabetes, ya sé que es una población completamente diferente, yo sé que hay mucho movimiento anti-vax, sé que hay muchas ideas ahí, pero bueno, objetivamente los diabéticos se tienen que vacunar sí o sí. Cuando analizaron las clínicas de diabetes en varias zonas, encontraron que solo el 20% estaba vacunado de una forma óptima, perdón. Entonces, ahí surge la duda, ¿qué podemos hacer para que nuestros pacientes se estén vacunando mejor? Entonces, una de las propuestas que alguien dio ahí fue, este, ¿por qué no tomamos la cartilla y la volvemos digital parte del expediente electrónico? Entonces, ok, va. Y si esto lo metemos al teléfono del paciente, ok, va, se puede hacer, no hay problema. Y si ponemos que nos recuerde tanto al médico como al paciente, como a Walgreens o a la farmacia CVC que nos diga cuándo le toca, también se puede. Y justo esto logró que la vacunación de un 20% subiera a 70%. Entonces parece que no es tanto el rechazo, sino también de, si nadie me recuerda, no voy a ir. Entonces, más o menos si vean qué bonita foto de un niño que seguramente se siente feliz porque le están recordando que le toca su vacuna. Pero entonces, se puede descargar tanto para Apple, para Android, o sea, y más o menos te va diciendo eh, desde recuerdos de vacuna a problemas y todo lo demás. Pero también hay algo muy bonito de esto. Te va diciendo eventos adversos, como más o menos aquí, justo, tuvo una reacción adversa a esta vacuna. Y también te va diciendo en todas las clínicas diferentes donde se aplicó la vacuna, no necesariamente tiene que ser en el mismo hospital. Entonces creo que esto sería como algo muy bueno que empezáramos a buscar cómo podemos implementar algo similar. Finalmente, ya hay varios países que lo empezaron a implementar, Estados Unidos, en especial en ciertos estados. Estados Unidos ya sabemos que maneja como su único, cada estado maneja su propia política, pero Canadá ha encontrado una mucho mejor uptake en esto de vacunación. O sea, ya están yendo la gente a vacunarse simplemente por un registro tan sencillo. España también ya lo empezó a implementar y hay unos que se llaman Smart Cards. Tú te puedes meter el QR y ahí viene. Lo intenté hacer, sí pedía como que varios registros y aparte todos te mandan a, a la farmacia más cercana, que es la frontera. Entonces, obviamente no es lo único, también hay unos registros digitales para los médicos donde vienen los diferentes esquemas de vacunación, por si alguien tiene duda de cuándo le toca, cómo le toca, pero venga, o sea, no está tan padre como que el paciente te vaya diciendo.
Entonces, bueno, eso es en campaña en cuestión de recordatorio, pero a las campañas de vacunación hemos visto que todas son diferentes. Cada país maneja la suya, vemos muchas cosas, ¿no? Entonces, cada diferente estrategia va a tener diferentes resultados. No somos mercadólogos, yo lo sé completamente, ¿no? Pero los australianos hicieron algo muy interesante. Ellos hicieron No Jab, No Pay, se llama la campaña. Básicamente te bajan la cantidad, es una forma de deducir impuestos, ¿no? Si tú estás bien vacunado, te bajamos, ¿no? ¿Quién no haría eso, ¿no? Finalmente las escuelas, no estás permitido en ir si no tienes tu esquema completo, pero eso es un poco más como rudo. Y los doctores, que tienen muy buen apego, aparte tienen un bono gubernamental, o sea, padrísimo, todo el mundo gana aquí. ¿Cuál es el problema? Si hay recortes de presupuesto, pues obviamente esta maniobra ya no sirve. En Estados Unidos se recomienda vacunar, a todo el mundo se le manda, ¿no? A los pacientes tienen descuentos o hay bonos, pero pues los registros no están bien, entonces no saben cuánta gente le falta o cómo está la situación. Y en Alemania, What? What's going on, y'all? What's good? How y'all been? What ok, y'all talking about? un segundito, ¿cómo podemos? Oh, hello? Bueno, Les, en les Alemania, agradecemos que apaguen sus micrófonos. Perdón, Marco, es ¿eh? nuevo. Disculpa. Y en Alemania, están justo buscando cómo hacerle, este, a través de consejería, pero la verdad es que no es la Why mejor y'all solución. muted Ellos me? les pedían mucho pruebas de vacunación para que fueran a las escuelas, ¿no? Why? Entonces, bueno, toda promoción es buena, toda promoción es buena, pero si tú te quieres vacunar, obviamente no necesitas la promoción. El problema es que ninguna de todas estas estrategias está diseñada para atender a la gente que no se quiere vacunar. Entonces, las campañas todas son diferentes. Educación, aplicación de recordatorios, las llamadas no tienen solución. Entonces, please no llamen a líderes en la comunidad, programas de otros servicios, visita a domicilio, financiamiento. Todas estas son estrategias que han servido. Sin embargo, es la suma de todas estas estrategias las que han ayudado. Y finalmente, ninguna de estas o todas estas fácilmente se pueden perder si los cuidadores primarios o no existe una colaboración, o si básicamente no existe un auténtico involucro de la comunidad para que todos estén vacunados. Entonces les presento uno de los mejores mercadólogos que conozco, que es Legandi, ¿no? Entonces, él da unos puntos muy importantes, siempre en cualquier estrategia, creo que esto es importante para que lo llevemos a los hospitales. No hay estrategia perfecta, es lo primero que te dice, pero toda estrategia debe ser fácil de recordar. No es un anuncio, no es solo anunciarlo, la gente si lo anuncias no va a ir, es también que sea divertido, que sea útil, que te sorprenda, que sea un trabajo constante. Tiempo con tiempo se debe de actualizar esto y la gente pues te debe de estudiar a quiénes queremos que se vacunen, ¿no? Entonces, básicamente aquí les cambié un poquito lo de Gandhi con unas cositas de vacunas para que fuera un poquito más de vacunas, ¿no? Finalmente, los retos son la cartilla de vacunación que involucra al paciente y al médico y las campañas que busquen a los que no quieren vacunarse, la educación para los que sí es más que suficiente. Ahora, vamos a cambiar un poquito al poco acceso. Tomando en cuenta lo de COVID, nos damos cuenta que hay muchos países que tenían la generación de vacuna o la producción de vacuna. Sin embargo, una vez de adquirir la vacuna, o todos los países, la adquisición correlaciona con la producción. O sea, si yo soy el país que la produce, obviamente es más fácil que tenga. Si soy un país que no estoy produciendo vacuna, es más difícil que tenga o tengo que hacer varios procesos para adquirir más vacuna para mi población. Ahora, todo esto, dependiendo el tipo de ingreso del país, fue cómo se fue pues uno, la adquisición y la distribución de vacuna de COVID. Entonces es importante también tomar en cuenta el mantenimiento y el cuidado y la distribución. Y pues algo muy importante es que vamos a asumir que toda esta vacuna fue distribuida de forma igual y no es cierto. Sabemos que no es así. Hay diferencias entre rural y urbano y hospital y comunidad. Entonces, justo una de las situaciones especiales es qué hacer con esta situación donde la población no está vacunada. Tenemos que alcanzar a esta población o es más vulnerable porque la vacuna no les ha llegado. La estrategia debe de ser individualizada. La vacuna la aplicamos y cuando inmediatamente pensamos vacuna, pensamos en este diferente tipo de población, ¿no? Pensamos en los más vulnerables, pensamos en que queremos una vacuna que sea bastante eficiente, queremos que la vacuna no nos provoque alguna enfermedad, tampoco que nos infectemos, pero no queremos que sea transmitible entre la población, que no exista esta transmisión.
Ahora, nada más haciendo unos cálculos en población, comparando a países de pequeños y medianos ingresos contra una de altos ingresos, los pacientes adolescentes adultos puede que incluso tengan un poquito más de más impacto que niños. Ahora, imagínense donde vacunáramos para tuberculosis. Los niños no es fácil que les dé tuberculosis si los adultos no tienen tuberculosis. Entonces, en lugar de vacunar a la gente más vulnerable, vacunamos a los que fácilmente podrían transmitir. Lo mismo para las enfermedades latentes. No me sirve vacunar a los más grandes si los adolescentes pueden ser los que todavía no la tienen y a los que los puede prevenir. Dependiendo del país, hasta un 20% es suficiente para generar un ahorro en ingresos en el país. Y una prevención de enfermedad tiene más impacto en prevención de infección. Claro que una prevención de infección es cuando la transmisión local está muy por arriba, ¿sale? Entonces eso nos puede ayudar. Por último, bueno, y otras, es una vacuna que previene enfermedad, es mejor en zonas donde ya todos están infectados, o sea, ya sé que están infectados, pero no quiero que se compliquen. Y en países de pequeños y medianos ingresos, vamos a poner un ejemplo, un 25% de reducción de tuberculosis se logra con una vacuna que sea 50% efectiva, aplicada en una campaña de 10 años. ¿Ok? Solo en ciertos países podemos bajar el 25% toda la incidencia de tuberculosis. Entonces, todo debe de ser tomado con los modelos matemáticos de enfermedad. Entonces, cada modelo, cada enfermedad tiene su propio modelo. Y eso es lo que lo puede llegar a complicar un poco. No se puede individualizar. La vacuna, y antes de que lleguemos a un modelo y ver cómo se está aplicando la vacuna en estos modelos, me gustaría hablar de esto. La vacuna se va a aplicar en tres momentos diferentes. Una es para prevenir una enfermedad o una infección, una es post-exposición y una es terapéutica. Para prevenir enfermedad o infección, los problemas son que a lo largo plazo la protección disminuye. Cuando es post-exposición, se administra a personas expuestas para prevenir que se genere esta enfermedad. Le ayuda a la respuesta innata a tener cierta respuesta como TH1. Y lo otro es, puede ser afectada por exposición previa. Por último, la terapéutica es para que el paciente no tenga recurrencias. Claro que aquí existe un poquito de respuesta inmune aumentada, algo muy similar a lo que sucedió en los 60, 70, más o menos con lo de sincitial respiratorio, la primera vacuna, que todo, cuando se les aplicó, los niños que se enfermaron presentaron una respuesta aumentada. Entonces, también se debe tomar en cuenta. ¿Dónde funcionan las vacunas? Tenemos a alguien sano que se puede enfermar una enfermedad latente, una enfermedad activa. El activo lo va a transmitir en la comunidad. Se puede morir, puede curarse y luego puede recaer. Una persona curada se puede reinfectar y terminar latente, y una persona latente puede regresar a un estado activo. Entonces, si empezamos a vacunar como prevención de infección, tendríamos una persona sana que ya no se puede ser ni activa ni latente, y si está curado, ni reinfectarse. Y prevención de enfermedad, queremos que nadie sano, ni latente, ni que sea curado, vaya a recaer y progresar una enfermedad activa. Entonces, dando como que un cambio de tema, nada más, es importante que en esta cuestión de distribución de vacunas se tomen en cuenta estos puntos. Debe de existir un balance en la existencia de la necesidad por cantidad de casos. La vacunación debe ser planeada acorde a la función buscada. No es lo mismo prevenir para enfermedad, prevenir para infección. Sí debe de existir apoyo de las autoridades, líderes locales y comunidad, ya que sin ellos, la verdad es que la gente no va a ir a vacunarse. Y también existe la forma de acercarse a las familias para que un individuo le dé importancia a su familia para llevar a todos. Debe de haber educación continua, tanto a población como a médicos. El plan debe de ser transparente, así no hay dudas, y debe de ser claro de por qué se está vacunando a cierta población. Y las observaciones realizadas se deben de tomar en cuenta. Estas pueden ser tanto por médicos, por gente en el sector salud, como tanto la misma población que estamos vacunando. Y por último, es importante tomar en cuenta que pueden existir sentimientos que van desde la ira a miedo, que pueden alejar a la gente de vacunarse. Vamos a cambiar ahorita un poquito de miedo a eventos adversos. Muy sencillo, la confianza en vacunación COVID-19 es el mejor ejemplo. Todo el mundo, una vacuna así como salió, todo el mundo estaba como muy renuente a vacunarse. O sea, decían, me duele, me van a inyectar, me va a doler, me va a dar miocarditis, pericarditis, me voy a trombosar.
va a suceder algo que no queramos. Pero no es necesariamente así. O sea, las vacunas realmente son bastante seguras. Eh, si lo comparamos con la probabilidad que caiga un rayo, que es 1 en 500, 1 en 500.000, este, la probabilidad de estos son bastante raras. Entonces, miocarditis y pericarditis empezó a reportar muchos nombres. Sin repercusión, se curaban. Trombosis con trombocitopenia se presentó mucho en eventos virales, en vacunas de vector viral, 1 en 250.000 mujeres. Guillain-Barré se llegó a presentar en 1 en 125.000 personas vacunadas y anafilaxis fue muy raro, 1 en 200.000. Pero, ¿cómo podemos convertir estos eventos adversos en alguien que llega ya predispuesto con estos eventos adversos a vacunarse? Pues explicar lo posible. O sea, sí no le vamos a ocultar los datos, pero vamos a expresar los datos como la probabilidad de que no pase. O sea, en lugar de decir, la probabilidad de que te dé dolor de cabeza es 10%, le vamos a decir, oye, 90% salen de aquí y no les pasa nada, no les duele la cabeza, ¿sale? Dar este evento adverso de una forma positiva tiene más impacto en que la persona se lleve una experiencia de que no me va a pasar nada, ¿sale? Eh, no debemos de dar las listas largas de eventos adversos, o sea, no sirve enlistar 40, 50 eventos adversos, sí debemos dar los más comunes y decirles, oye, si llegas a presentar cualquier cosa, aquí voy a estar, avísanos. También podemos decir que la fatiga, la fiebre y el dolor es simplemente la forma en que el sistema humano, inmune es una señal de que está funcionando la vacuna. Entonces, como que la persona lo toma como, ah, qué bueno, en lugar de decir, cada vez que me vacunan, me enfermo, me da la enfermedad. Ya sabemos que eso no es posible, pero es lo más común que escuchamos con influenza. Y unos centros han adaptado el uso de inmediatamente información para el paciente en el momento de vacunarse. Algo que sea muy sencillo. Una media cuartilla muy sencilla para el paciente que venga con colores, dibujos y todo lo demás, que hace que el paciente se lleve todo y se sienta más seguro. También en esa hoja es importante que vengan teléfonos de contacto en caso de que algo esté sucediendo. Entonces, en cuestión de eventos adversos, sabemos que existen las alergias, sabemos que existen otros tipos de eventos adversos, pero en alergias, um, a veces no estamos tan familiarizados como médicos. De hecho, hay unos reportes que dicen que las alergias es el peor temor de todos, porque siempre damos la información o, ¿cómo se dice? Confirmamos una alergia falsa. Entonces, en lugar de desmentirla, le decimos al paciente, sí, sí, mejor no te vacunes, no vaya a hacerte algo te pasa. Entonces, algo de las recomendaciones en este caso, que es muy importante, es no dejes ir al paciente. Le dices, claro que sí, dame 2 segunditos. Déjame voy por un especialista en alergias y de una vez viene. O déjame te agendo con un especialista de alergias para que nos apoye. Las alergias son exactamente iguales a las que conocemos por cualquier fármaco. IgE, IgG complejo mediado, tardías celulares o autoinmunes de otro tipo. Mientras que las de IgG complejo mediado las puse en azul por un motivo. Las de IgG complejo mediado son las miocarditis y pericarditis que hablamos previamente, pero también vamos a retomar más adelante. Es importante que existen pruebas cutáneas que puede hacer el alergólogo para documentar esta alergia, pero también es importante que se documenten de forma adecuada. No es lo mismo que el paciente más adelante te llegue y te diga, soy alérgico, ya que si te dice soy alérgico, ¿pero a qué? No, pues a todo. Soy alérgico a la vacuna, ya no me quiero vacunar para nada. Y es importante por ese motivo, ya que cada una de las vacunas puede llegar a tener diferente reacción. O sea, no todas comparten la misma alergia. Entonces, sí es importante documentar bien a qué fue, para que no pierda su oportunidad de vacunación de otro tipo de vacunas. Y también decirle, oye, hay otras formas de vacunar, tipo influenza, podemos cambiar a otra o ver qué fue lo que ocasionó para que se pueda vacunar al paciente. Cambiando a nuevas enfermedades, creo que esto fue lo más interesante haciendo esta búsqueda. Um, como van saliendo nuevas enfermedades, nuevas vacunas, no estamos tan familiarizados rápido con la información que podemos darle a alguien si nos llega a preguntar. COVID-19 creo que nos abrió la puerta a lo importante de qué es una vacunación. Ya sabíamos, pero COVID-19 lo hizo global en este momento, en rápido, y también nos abrió la puerta a diferentes tipos de vacunas. Tenemos las vacunas de Pfizer y Moderna, tenemos las de vector viral, tenemos como Sinopharm, que son de virus atenuados, y tenemos unas de proteína que se hace con levaduras. O sea, estas de vector de mRNA son nanopartículas con nanopartículas de lípidos que protegen la degradación, ya que el mRNA no se degrade tan rápido.
se pueden crear rápidamente. Am, los cuidados de la vacuna es bastante complejo y eso fue uno de los grandes problemas de este tipo de vacunas. Las virales están codificados para la proteína Spike y aparte se le hizo un pequeño cambio para que la proteína Spike, en lugar de tener ciertos um, aminoácidos, se cambió para que estuviera expresado la proteína Spike y así tener una mayor respuesta. Las vacunas inactivadas se pasan a través de células Vero, de tal forma que ya son inactivadas después de varios pases, y estas vienen con ciertos adyuvantes para aumentar la respuesta inmune. Y las últimas son proteínas que se hacen a través de levaduras que son purificados y nos generan una respuesta para la misma proteína Spike. Todas generan respuestas diferentes y eso es lo más bonito. Mientras que las dos de mRNA son bastante similares. Las dos generan anticuerpos Spike IgE, generan anticuerpos neutralizantes y generan generan una respuesta TH1, como cierto, son mediadas por diferente, uno por interferón y el otro por TNF-alfa. Mientras que las virales pueden generar, como vienen con cierta respuesta de adenovirus, pueden generar más anticuerpos específicos, solo IgG1, IgG3, pero también favorecen a fagocitosis, a complemento y activación de células NK, todas guiadas por anticuerpos. Por último, también aumentan anticuerpos neutralizantes y respuesta TH1 guiado por tanto interferón como TNF-alfa. Las que son de virus inactivado podrían generar tanto anti-spike como antinucleocápside. Y por último, las de proteínas generan algo muy similar a las de mRNA iniciales, pero no son las únicas vacunas que vienen. De hecho, para COVID existen 9 tipos de vacunas, unas que son vector de influenza con RNA, otras que son bifidobacterium, que vienen con la proteína spike adentro. Entonces tú te tomas como el equivalente a tomarte como unos probióticos, solo que los probióticos, estas bacterias, empiezan a generar esa proteína spike en el intestino, de tal forma que tu cuerpo lo empieza a reconocer con estos células presentadoras de antígena y las empieza a mover para que tú hagas estas defensas. Y las últimas, algo muy novedoso, se toman de forma individual células dendríticas del paciente, se les presenta la proteína spike y se vuelven a reintroducir en el paciente. Claro que esto es la más difícil de todas, de una forma de generar inmunidad por la poca facilidad y todo lo que involucra hacer este tipo de vacunas. Todos son todos tienen bastante efectividad. Todas varían de ciertas cosas, obviamente todas varían de paciente a paciente, o sea, finalmente el paciente que pueda generarte la respuesta inmune, también depende, en este caso, de la variante de la que estamos hablando, y de la situación, si tuvo antecedente de una infección o no ha sido expuesto a este virus. Muy breve, las de RNA grandito, estas inmediatamente llegan a una traducción y se produce la proteína spike, simplemente tomando prestado todo el complejo ribosomal. Mientras que las de adenovirus sí tienen que hacer una traducción, una transcripción más de transcripción, traducción, para que ésta pueda generar las proteínas spike. Entonces, no, ninguna se mezcla con el ADN humano. Entonces, fue evidente durante la pandemia que cuando llegó la variante Omicron, esta presentó una disminución importante en la efectividad, en especial en población por arriba de 65 años. Justo los ingleses empezaron a documentar que pacientes que no habían recibido un booster ya hecho con la nueva variante de Omicron, RNA, empezaron a hospitalizarse mucho más que la población que sí había recibido este booster. Entonces, es importante este riesgo y esta actualización de la vacuna, porque las enfermedades siguen adaptándose a nuestra inmunidad. Entonces, actualmente se define como alguien bien vacunado, alguien que ya recibió un esquema completo primario, más o menos el booster bivalente, pero sí ahorita debería de tener frecuente un booster de RNA de Omicron. Entonces, para poder estar actualizado contra las nuevas variantes. Una de las preguntas más frecuentes que se llegan a ver en una de estas situaciones especiales es, oye, me dio COVID, pues me puedo vacunar inmediatamente. Y pues, aunque uno sugiere vacunación hasta 3 meses después, se puede vacunar de forma inmediata sin presentar eventos adversos, siempre y cuando ya haya salido de el cuadro de COVID que haya presentado el paciente. Puede tener síntomas residuales, pero se puede llegar a vacunar, aunque nuevamente se sugiere hasta 3 meses después. Después de un cuadro de inflamación multisistémico,
queda mucho la duda, en especial como fue un cuadro multisistémico, si pasaron más de 90 días, si la respuesta no fue por la vacuna o si este cuadro no fue por la vacuna, ah, pues empieza en cierta población a vacunarse con estas vacunas de RNA y se dieron cuenta que el riesgo de que te dé este síndrome ocasionado por la vacuna es igual que la población general. Entonces, suena que bastante seguro que esta población que pasó este cuadro multisistémico se puede vacunar en el futuro sin ninguna eventualidad. Algo que es muy padre de vacunación, incluso en pacientes que ya les dio COVID, es que pacientes que tienen síntomas de COVID residuales, un post-COVID, se pueden llegar a vacunar y existe una disminución de síntomas residuales. Eso sí, presentan más eventos adversos, en especial sistémicos. Otros eventos adversos que habíamos comentado con las vacunas de COVID incluyen miocarditis, que se asocia a vacunas RNA, proteínas virales, las tres, pero sí más asociado a vacunas de RNA. Ya que se resolvió, el paciente se le puede ofrecer vacunar. Hay que valorar el riesgo-beneficio. La mayoría de los pacientes eran jóvenes, más o menos de 11 a 15 años, comparado con el riesgo de 18 años. Se presentaba en la primera semana post-vacunación. Pero si el paciente ya pasó el evento, ya se hicieron los estudios correspondientes y todo va en orden, se puede vacunar con un riesgo bastante similar al poblacional. En cuestión de trombosis, es un poquito diferente. Esta trombosis sí se asoció mucho a vectores virales. Estos anticuerpos fueron asociados a anticuerpos P4, plaquetario 4, y existe un declive a las 12 semanas. Después de esto, hay un estudio nada más de 23 pacientes que los vacunaron midiéndoles anticuerpos y pues no presentaron eventos adversos. Entonces parece que el riesgo empieza nuevamente a ser el poblacional. Entonces parece que después de estos eventos adversos y el control de la enfermedad de COVID, nuestro riesgo empieza a ser el mismo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que tengamos una resolución del cuadro clínico. Pero cambiando nuevamente, ¿qué es lo nuevo? Estas puertas, estas vacunas y cómo fue todo, ¿qué han abierto? Pues nuevas vacunas, ¿no? Nuevas enfermedades que tenemos que estar actualizados. Y una de las cosas más padres que vi son lo actual de vacunas de tuberculosis y en especial de malaria, ¿no? Entonces, en cuestión de tuberculosis, sabemos que hay un gran reto. Hay diferentes antígenos, diferentes requerimientos inmunes y pues obviamente la micobacteria tiene demasiados mecanismos de evasión inmune. A pesar de ser latente, no todos vamos a generar la misma inmunidad de linfocitos T. Una vez activada los coestimuladores o el correceptor de linfocitos T, va a empezar a presentar una respuesta tanto de células de memoria efectoras como de memoria central. Y estos son básicamente marcadores de enfermedad latente. Sin embargo, si se expresan otros marcadores de linfocitos B con anticuerpos específicos, estos son parte, en conjunto con la coestimulación del linfocito T, que estimulan vías de TNF y de interferón para formar el granuloma. Entonces, todo esto se requiere para que el granuloma esté bien contenido y que no exista esta depresión y liberación de la micobacteria y que se empiece a activar. Entonces, en cuestión de proteína, en cuestión de vacunas actuales para la tuberculosis, ahí perdóname, son vacunas actuales para la tuberculosis, ya existen vacunas incluso en fase 3. Son de 3 tipos, son viables y provocan una estimulación mucho más prolongada, pero han llegado a ocasionar unas respuestas que no son deseadas. Incluso ha habido diseminación como evento adverso de estas vacunas, cosa que no gusta, obviamente. Las inactivas requieren múltiples dosis, no tienen este riesgo de diseminación, y existen otras que son de subunidades, donde no hay una muy buena Nada, hijo, respuesta cerrar los vectorial, ojos. y tampoco, pero sí son las más seguras. Entonces, existen varios tipos, todas diferentes tipos, pero me gustaría quedarme con una subunidad viral y otra que es una viable, ¿sale? Para mencionarlo un poco. ¿Cómo van estos estudios? Mientras que la primera es una recombinación de BCG con listeria, está generado que exista una disrupción del fagosoma, una presentación mayor del antígeno y una estimulación inmunológica que ayuda al control de la tuberculosis. ¿Cuáles son los problemas? Que ha habido escapes, diseminación y pues estamos en vemos, ¿no? Cambiando a una de vector viral que tiene una proteína de fusión derivada dentro de un vector viral,
esta ha logrado aumentar la respuesta TH1. Ahora, ¿se acuerdan cuánto habíamos quedado con una eficacia del 50%? Podría reducir la incidencia del 25% de tuberculosis. Pues esta está alcanzando una eficacia del 50% en pacientes previamente infectados. Entonces, en pacientes previamente infectados, esta vacuna M72 está logrando estimular por vías de TH1 a una mayor respuesta de control de la tuberculosis como un adyuvante terapéutico, alcanzando que los pacientes se curen más. Y pues tal vez esto ayudaría a que los pacientes no presenten enfermedades tan avanzadas, aunque estén infectados. En tuberculosis es muy complejo, hay muchas vías de inflamación y de respuesta inmune, y todavía no es la respuesta total, pero se está viendo este avance a través de las diferentes formas de vacunación. En cuestión de malaria, nuevamente es muy complejo, hay demasiados genes, los antígenos son muy variables y es muy difícil mantener la inmunidad. Algo importante de esto es cuál va a ser la mejor ruta de administración, cuál va a ser la dosis, el inóculo necesario, si necesita adyuvante y que sea seguro. Entonces, aunque hay vacunas para las diferentes etapas del ciclo o, bueno, de la vida de la malaria, me gustaría enfocarme en la preeritrocítica, donde existen dos vacunas, una de subunidades de antígenos que genera anticuerpos que neutralizan el esporozoito para que no exista la invasión, y otra de linfocitos T y citocinas que a través de interferón previenen que se desarrollen los estadios hepáticos. Mientras que unas son de vectores con adenovirus nuevamente, adenovirus chimpancé, otros son de esporozoitos atenuados. Me gustaría enfocarme en esta que es de RTSS, que es la que más ha avanzado en este momento. Se llama Mosquirox, es de GSK, es una levadura productora de pues esto que se llama RTS, que ahorita les voy a explicar qué es, pero es una proteína del circunsporozoito. Lo meten en una levadura, produce este componente que lo vamos a llamar R, tiene un componente que se le une, que estimula, un adyuvante que estimula el linfocito T, y otra que le vamos a poner otro adyuvante para que tenga más estimulación, que es el antígeno de hepatitis B, para que, como un adyuvante. Entonces, esto, en especial solo para Plasmodium falciparum, va a generar una inmunidad en la población. Y esta población, en especial en niños, donde fue probada esta vacuna, les va a generar una inmunidad cerca de 16 semanas bueno, por cada vacuna. En total son 4 vacunas, pero previene la infectividad clínica y también previene una enfermedad severa, aunque hay una pérdida de esta inmunidad con el tiempo. Requiere múltiples dosis. La disminución, a pesar, o bueno, la protección o efectividad de esta vacuna te va a proteger hasta en un 50% tu población, y eso está padrísimo porque en esta población que está llena de transmisión de malaria, esta vacuna está logrando pues generar un cambio en esta población. Faltan estudios, nuevamente, faltan estudios, está en fase 3, pero parece que es algo bastante padre para la población que está sufriendo por malaria, ¿no? No solo es lo único, porque sabemos que la quimoprofilaxis, los otros cuidados no son suficientes para esta población. Los parásitos son complejos, tienen de genomas bastante complejos, tienen antígenos estadio específico. Unos antígenos te van a proteger, luego cambian y luego ya no te protegen. Entonces, tienen que ser vacunas de múltiples antígenos. Y las infecciones o la base de la patogenicidad parasitaria suele ser la infección crónica a través de evasión inmune. Entonces, esta evasión inmune, que cada parásito tiene el suyo o tiene sus diferentes mecanismos, nos obliga a que la vacuna tiene que ser mucho mejor que nuestro sistema innato, o sea, nuestro sistema tanto innato como adaptativo. Entonces, existen unas vacunas para esquistosomiasis, pero la verdad es que están medio vemos todavía. Pero Leishmania ha sido bastante interesante lo que están haciendo en unas zonas. Leishmania en la Unión Soviética, en tiempos de la Unión Soviética, inyectaban Leishmania en un pedazo de piel que sabían que se les iba a caer a la gente. Suena rudo, yo lo sé. De hecho, las fotos eran bastante rudas. Inyectaban a veces en piernas, en codos, y generaba una respuesta
a TH1 con activación de todas las vías de interferón. Entonces, esto protegía a la población de que no fuera a generar infecciones más complejas, pero solo protege para este complejo de Leishmania-Meyer. Entonces, algo importante aquí es que, ¿qué pasa si mi paciente cambia? Si su inmunidad presenta algún problema, pues sí presentaban infecciones de escape. Y es difícil estandarizar esta inoculación. Entonces, pues bueno, tomando eso en cuenta que se logró en un tiempo, ahorita se ha logrado cierta proteína de Leishmania a través de autoclave en dos formas diferentes, ¿no? Se ha mezclado con una con mertiolate, otra con otros diferentes adyuvantes, um, que como forma profiláctica, las 4 vacunas, ninguna genera protección, pero como terapéutica, en pacientes que tienen leishmania cutánea, el hecho de juntarles miltefosina o algún tratamiento con esta vacuna generó el 100% de curación contra el estándar de cuidado, que es Standard of Treatment. Ahí le puse. El otro es en lesiones dérmicas postcalazar, también alcanzaron un mayor porcentaje de cura. Entonces, muy similar a lo que están haciendo el grupo oncológico con los coestimuladores linfocíticos o las vías de inmunidad, a través de estas vacunas, no como profilaxis, sino como tratamiento, se han logrado avanzar también en mejores porcentajes de cura. Por último, hablando un poquito de población que desconocemos cómo vacunar, es muy importante que debemos definir un estado de inmunosupresión. El estado de inmunosupresión no todos van a responder igual, es un espectro. O sea, finalmente no es lo mismo un paciente que está trasplantado que un paciente que está trasplantado en cetoacidosis con falla renal nuevamente o que presentó un rechazo y que tiene CMV. No es lo mismo el paciente que está en la UTI diabético con cetoacidosis que un paciente que es diabético bien controlado que está en un piso normal. El hecho de la inmunosupresión más comorbilidad más infecciones agregadas hacen una suma que es muy difícil de cuantificar. Pero esta suma es lo que hace el espectro o esta gama de inmunosupresión que muchos están buscando. Pero de una forma de respuesta vacuna, podemos dividirlos en buena respuesta vacuna, moderada respuesta vacuna y mala respuesta vacuna. Una buena respuesta vacuna van a ser todos los que generen un 60% de respuesta comparado con controles, moderada un 40% y mala menos del 40%. Enfermos en diálisis, personas que viven con VIH, enfermedades autoinmunes, inflamatorios intestinales, hasta esplenectomías, todos ellos se pueden vacunar como población normal. Sí, sí se puede optimizar los tiempos, mejor aún, pero realmente esta población no me preocupa. Mientras que los de respuesta moderada, este 40%, que son los que tienen CTLA4, pacientes hematológicos o personas que viven con VIH con una inmunosupresión profunda con CD4 menos de 200, sí hay que darles una protección adicional porque la vacunación en ellos puede ser un volado. Entonces, sí es importante considerar vacunarlos en mejores momentos. Y los de mala respuesta, que son los pacientes con anti-CD20, trasplantes hematopoyéticos, cirróticos, trasplantes de órgano sólido, no solo es darles las medidas, sí hay que incluso considerar darles dosis extra de vacunación, pero esto no está todavía bien estandarizado. Dentro de todo esto, sabemos que la microbiota o el microbioma intestinal es algo que cada vez le encontramos más relación con nuestra respuesta inmunológica. Los países a mano izquierda en el mapa, está un mapa donde los morados son países de ingresos altos, amarillos y naranjas son de ingresos moderados altos, y los rojos son los de países de bajos ingresos. Cuando estudiaron el microbioma, encontraron que en países de altos ingresos tenían poca prebotela, pocas enzimas que degradaban fibra y mucha diversidad, abundantes bacteroidáceas, mientras que lo contrario en países de pequeños y medianos ingresos. Pero entonces se fueron a comparar cómo correspondía la inmunidad en países, Suecia, comparado con Reino Unido, comparado con otros países, y se dieron cuenta que las vacunas como cólera, ébola, fiebre amarilla, BCG, rotavirus cuadrivalente, tanto en adultos como en niños, respondíamos menos. No solo creo que tenga que ver con el estado nutricional, o sea, que el paciente que a lo mejor está en estos países tiene más comorbilidades, que también tenía un cambio de dieta, desnutridos, todas las situaciones adversas que podrían llegar a tener,
problemas de sanidad, que esto obviamente traduce una menor respuesta inmune, ¿no? Entonces, bastante interesante esto del microbioma. Pero cambiando, nuestra población pues está haciendo más vieja, ¿no? Y la fragilidad de un paciente se asocia a la inmunosenescencia. Y la fragilidad se asocia no solo a eso también, sino a desnutrición en el paciente geriátrico. Entonces, hay 4 alteraciones principales. Unas pueden ser alteraciones asociadas a ganglios linfáticos, alteraciones asociadas a linfocitos T, alteraciones asociadas a linfocitos B y alteraciones asociadas a células dendríticas. Mientras que todavía no queda un plan estandarizado de cómo vacunar a esta población, lo ideal y lo que más encontré en esta población específica es no dejemos que lleguen a un estado de fragilidad. Tratemos de prevenir estos estados para poder que la vacuna tenga más esfuerzo, más eficacia, perdón. Adicional a esto, es vacunar a toda la familia. No solo queda vacunar al paciente que va a hacer una respuesta subóptima. Sin embargo, se han intentado dosis altas de influenza, se han intentado múltiples dosis de neumococo, incluso dar unas vacunas con ciertos adyuvantes como influenza. Pero esto nuevamente, estudios. Actualmente COVID, pues sí queda el booster. En población inmunosuprimida se sugiere hasta un segundo booster de Omicron 2 meses después para que genere mayor respuesta. Entonces, esta población debería tener de 4 a 5 vacunas de COVID. En cuestión de inmunoglobulina, sabemos que de repente hay pacientes que requieren inmunoglobulina. Sí es importante esperarse cierto tiempo para que la respuesta para que la vacuna tenga su efecto. Ya puede ser 10 meses con los intravenosa y 7 meses con los intramuscular. Medicamentos inmunosupresores que cada vez vemos más. Es muy fácil decirle al paciente, tú tienes un problema, yo no te estoy dando la solución que es un inmunosupresor, te estoy dando un problema adicional. Al decirle que tiene un problema adicional, esto va a hacer al paciente consciente de que su medicamento le va a conferir un riesgo. Medicamentos como glucocorticoides, metotrexate, micofenolato y acetoprina van a disminuir la presentación antígeno. Entonces, sí hay que diferir las vivas atenuadas. Ciertas dosis como prednisona 20x2 se sugiere mejor esperar. Metotrexate 0.4 miligramos por kilo por semana. Descontinuar una dosis y vacunar y retomar 4 semanas después. Azatioprina 3 miligramos por kilo por día. Descontinuar esa dosis y retomar 4 semanas después. Ciclofosfamida y TNF-alfas, descontinuar la dosis y retomar 4 semanas después. Sin embargo, es muy difícil descontinuar estos medicamentos cuando el paciente tiene una enfermedad autoinmune que depende de esto. El embarazo no es un estado que me gustaría decir de inmunosupresión, pero sí hay un estado donde hay un cambio de inmunidad, donde se asocia a disminución de linfocitos B, esto en especial en el tercer trimestre, a disminución total de anticuerpos y una respuesta que favorece a TH2 en lugar de TH1. Entonces, simplemente es hablar con la paciente, del riesgo de infección y de la seguridad de las vacunas y tratar de decirle sobre los beneficios de esto. Adicional a preferirle que esté vacunada con una buena planeación de embarazo. Y por último, el que más papel tiene en todo esto son los ginecólogos y los pediatras. Tenemos que hablar con ellos y hacer equipo para que las pacientes se logren vacunar en tiempo y en forma. En cuestión de pacientes oncológicos, finalmente endocrinoterapia, radioterapia no tiene efecto. Quimioterapia sí es ideal esperarse hasta 3 meses. Aplicar obviamente fuera del NADIR. No deberemos estar aplicándole vacuna a nadie dentro de su NADIR. Tratamientos dirigidos, como los que estamos viendo en tratamientos cáncer de tiroides, cáncer renal, estos inhibidores de tirosincinasas, realmente solo se afecta la vacunación y su efectividad si está presentando leucopenia. Y en cuestión de inmunoterapia no es afectado por la vacunación y tampoco hay reportes de mayor eventos adversos asociados a la inmunoterapia si se llega a vacunar. Mientras que los CD20 no queda, y es bastante clara la evidencia que se deben diferir hasta un mínimo de 6 meses, valorar el riesgo-beneficio con los pacientes de vacunación temprana. Entonces, evitar vacunas vivas hasta 3 meses después de la quimioterapia y priorizar previo a la quimioterapia de ser posible. Finalmente, algunos de nosotros vemos trasplante. Idealmente debería tener vacunación previo a trasplante si es hematopoyético. Si es halogénico, esperar 24 meses para vacunas vivas e incluso las otras se pueden vacunar 12 meses. Si llegara
la situación que el paciente no estaba vacunado para muchas cosas, hay unos protocolos de catch-up donde empiezan a vacunarlos a los 6 meses, pero con dosis dobles o dosis adelantadas, pero generan respuestas subóptimas. En caso de, y esta gráfica, justo que les pongo aquí, fue de vacunación de pacientes de los donadores halogénicos, donde la población que se logró vacunar a los donadores de forma previa también, eso implica o apoya el estado inmunológico del receptor. Finalmente, en trasplantes de órgano sólido, es vital que estén vacunados previo al trasplante y en pacientes cirróticos no puedo dejar de hacer énfasis en las vacunas de hepatitis. Los pacientes con esplenectomía ya sabemos que tienen una respuesta casi normal, pero no se deben de dejar de vacunar adicional para vacunas o bueno, para esta prevención de bacterias que tengan cápsulas como Streptococcus, Haemophilus y Neisseria. Boosters cada 2 años. Entonces, situaciones especiales de vacunación no solo implican las situaciones especiales de un paciente, no solo es el huésped, que es algo que más me lleva de esto, ¿no? De preparando esto. No solo es el huésped, sino también implica qué tipo de vacuna, qué tipo de situación estamos viendo, cuál es el modelo de nuestra enfermedad y cómo lo vamos a ver, cuál es la situación del hospital y con la estrategia del hospital, donde nosotros también podemos tener una voz y un voto para poder ver cuál es la mejor forma de cuidar a nuestros pacientes. Sí debemos de buscar cómo actualizar estas cartillas o esta forma para que si un paciente se decide mudar, porque cada vez vamos a ver más migración, y si alguien viene, que sepa qué le hace falta y cómo continuar esto. La campaña realmente debería estar dirigida a quienes no se quieren vacunar, no a quienes ya se quieren vacunar porque ellos ya está hecha la tarea. También deberíamos de buscar cómo podemos hacer campaña con los inmunosuprimidos, ¿no? Y decirles que es seguro, pero que vamos a buscar su mejor forma. No todos estos pacientes inmunosuprimidos nos llegan en tiempo y forma, muchos los tienen los hematólogos, oncólogos, reumatólogos, pues hasta ya todos más, ¿no? Entonces, finalmente la comunicación con ellos van a hacer que los pacientes lleguen y podamos platicar con ellos acerca de la vacunación. Los eventos adversos son raros, pero pueden pasar. Sin embargo, si los cuento de una forma positiva, a lo mejor el paciente es más receptivo a, ok, no me va a pasar nada. Existen nuevas vacunas y creo que el camino de las vacunas en el futuro, este pipeline, suena súper interesante, en especial no solo como prevención de infección ni de enfermedad, sino hasta como ayudantes terapéuticos. Marco, creo que se te silenció. Sí, justo hoy. Ya para concluir, está muy padre nuevas estas vacunas, cómo va a ser el futuro y cómo podemos empezar a ayudar a los pacientes no solo a prevención, sino cómo a tratar. Eh, y finalmente creo que algo padre sería cómo podemos individualizar la vacunación como un tratamiento. O sea, cómo individualizamos nuestros tratamientos y así de cuidadosos que somos con nuestros tratamientos y que somos demasiado piquis, ¿no? En días de tratamiento, dosis, ¿qué le toca? ¿Cómo podemos individualizar esa vacunación en el futuro? Creo que son parte de los retos que hacen estas situaciones especiales, situaciones complejas de la vacunación, que como infectólogos también es parte que estamos involucrados. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Excelente, excelente plática. Creo que sí cambió mucho este paradigma de que situaciones especiales pensamos solamente en los huéspedes, ¿no? Y no en todo lo que implica la vacunación, como lo comentaste. Pues tenemos algunas preguntas, Marco, y creo que nos da tiempo. Aquí nos preguntan si se sabe en qué fase se encuentra la vacuna para Leishmania y para qué especies de Leishmania estará destinada. Leishmania lo están probando en Leishmania, ahorita eran fases 2. Les averiguo los países y les mando los estudios, con mucho gusto, para que los tengan a la mano. Las enfermedades que se están ayudando son cutáneas y son post-calazar dermatitis. No sirve como profilaxis, sirve como ayudante terapéutico. Pero les mando los 2 estudios que existen. Estaban como fase 2. Perfecto, mil gracias.
Y en pacientes con diagnóstico reciente de neoplasia que van a recibir quimioterapia, ¿cuánto tiempo antes se recomienda aplicarlas? Y la doctora nos pregunta qué es decir que no puedan esperar 3 meses para recibir la quimio, eh, porque muchas veces pues los propios médicos tratantes, reumatólogos o hematólogos u oncólogos, pues les recomiendan que no se vacunen, ¿no? Y el comentario de la doctora Norma, pues es que también nosotros tendríamos que pues hacer pues una educación en salud también a nuestros propios colegas. Estoy súper de acuerdo. O sea, nos piden, o sea, lo ideal sería que se pudiera aguantar 2 semanas antes de la quimioterapia, pero bien sabemos que una leucemia no te va a aguantar 2 semanas. Un paciente de un tumor sólido no te va a aguantar 2 semanas en lo que decidimos si queremos soltar la quimioterapia o no. Finalmente, eh, finalmente no podemos esperar. O sea, también tenemos que ponernos del otro lado. Si nosotros fuéramos el paciente, tampoco me gustaría esperar a vacunarme para luego ya soltar la quimioterapia. Creo que sí mucho es cuando hacemos el diagnóstico, cuando estamos empezando a sospechar alguna enfermedad neoplásica, que el paciente está en este abordaje, esperando patología, a lo mejor todavía ni siquiera tenemos como que esta situación. Me pregunto si este momento no podrá ser el adecuado para vacunar al paciente. Finalmente, en lo que espera la patología, en lo que colocamos un catéter puerto, en lo que inicia la quimioterapia, sí llegan a pasar 1 o 2 semanas en lo que juntamos la quimioterapia. En lo que sospechamos una enfermedad autoinmune y estamos esperando los anticuerpos, no sé si es un momento adecuado para vacunar al paciente. Tal vez hay unos pacientes que sí y unos pacientes que no vamos a lograr esto por la situación que ya finalmente trae una vasculitis diagnosticada y está en bolos, pero tal vez sería una maniobra de nosotros, ¿no? Como infectólogos estar presentes, que a lo mejor ahorita no nos necesitan, pero podemos ir sugiriendo vacunar. Claro, claro. Muchísimas gracias, Marco. Y, por ejemplo, acá hay otra pregunta de si algún paciente tiene leucopenia sin ninguna otra enfermedad, dice la pregunta, ¿cómo sería la respuesta ante cualquier vacuna? No tengo esa respuesta, tendría que buscarlo. La verdad es que una leucopenia aislada, eh, se me haría raro un paciente con leucopenia aislada sin nada más. Creo que tendríamos que averiguar por qué está leucopénico, más que nada, y si está linfopénico, por qué está linfopénico. Pero por el momento yo De no tengo ese acuerdo. dato. En pacientes pediátricos neutropénicos, que no sé si sepa, bueno, no vemos pediátricos, pero puede traslaparse mucho a los pacientes neutropénicos adultos. ¿En qué momento sería ideal vacunarlos? Que a lo mejor se parece mucho a lo que acabas de comentar, ¿no? Sí, justo daría la misma recomendación, o sea, como que más o menos el esperar, no, obviamente no vacunar, sí se tendría que diferir la vacunación. Como son pacientes pediátricos, seguramente tienen ciertas vacunas que estaban ahí en orden, que le tocarían por edad, digamos que es un niño de 6 años, le tocarían sus vacunas a los 6 años. Am, pero tendríamos que hacer un esquema de catch-up más adelante, ¿no? Ya saliendo de la quimioterapia para que tuviera su efectividad. De acuerdo, muchas gracias. Quedaron algunas preguntas, pero intentaremos, ya las guardé aquí, e intentaremos responderlas de manera personal al finalizar. Quiero agradecer muchísimo la aceptación de la invitación, Marco, la excelente charla que tuvimos esta noche. Y para respetar los tiempos, pues vamos a dar por concluida la sesión. Y nada más quería recordarles a todos que no tendremos sesión en mayo, dado que pues es el mes del Congreso mexicano, y pues los esperamos en el Congreso en Puebla del 22 al 25. Aprovechamos para hacer promoción del Congreso y que pues los veamos allá a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.